La pesadilla de Pinestone. Capítulo 9. En la UIE, Unidad de Investigaciones Especiales, se estaba viviendo una situación crítica. Nadie sabía cómo afrontar aquello. Se habían confiado demasiado, pensando que nadie se atrevería a ponerles un dedo encima gracias a las múltiples alianzas que tenían con gobiernos, algunos organismos de gran poder, algunas empresas de tecnología avanzada. Era un organismo que llevaba mucho tiempo ahí existiendo, desde las sombras, ocultos, pero aún así con cierta relevancia, pero no imagen. Era como una sombra. Sin embargo, esta se estaba desmoronando frente a la traición de algunos individuos que jamás esperaron que fueran a actuar de una manera tan vil. Los ordenadores se estaban perdiendo. Cuánta información. Lo único que les salvaba era que tenían algunos respaldos. Sin embargo, eso no cambiaba un hecho muy importante. Alguien actuó para hacerles caer, y dentro de poco tendrían que buscar culpables. Solo tendrían que esperar cuando arreglaran todo el desastre. Y de cierta forma se iban arreglando, porque mientras iban reparando los sistemas, las muestras, los vestigios de aquellos que hicieron todo el problema iban saliendo. La traición era obvia. Muchos inversionistas se hicieron evidentes en sus deseos de manejar cierta área forestal, lo que era hasta ridículo, tan molesto y fastidioso. Todo por una maldita zona, no por tecnologías, no por algún secreto de Estado, sino por manipular un área que de cierta forma mantenía algo peligroso dentro, y muchos querían aprovecharla para hacer sus negocios. Muchas cabezas rodarían. El precio de aquel acto sería pagado de la peor manera. De eso se daban cuenta y se encargarían de hacer que pagaran los responsables. Afortunadamente, habían recibido una ayuda inesperada. Alguien que llegó de fuera para aportar un poco de luz en todo este misterio. La agente Sage, una mujer realmente atractiva, hermosa como pocas, aunque abundaban de cierta manera. Pero Sage tenía un aire bastante sensual. Pero eso quedaba de lado. Aunque muchos enmudecían cuando la veían pasar usando sus tacones, su falda corta y su blusa, todo un atuendo muy elegante, formal, porque ella era una mujer con grandes capacidades, pero así como era intelectual, era una belleza que pocos podían resistir. Era tan deseable a la vista que muchos se mordían para no cometer alguna tontería. Pero ella llegaba para dar aviso. Había respondido a las peticiones de la agente Claire, y asimismo de su administradora, la señorita Sheila. Ellas ambas estaban en la zona forestal restringida de Pinestone, mirando con desespero cómo se estaban desfilando toda clase de horrores. Principalmente mencionaban al cadete Samuel, quien parecía tener una facilidad para encontrar a estas extrañas especies. En esos últimos días vio cosas que no debería,
que debían permanecer en los archivos más restringidos. Pero al contrario, a través de su equipo, un celular que acabó destruido, tomó evidencia. Una criatura que no debía ser descubierta por la gente, ahí estaba, moviéndose, buscando a su siguiente presa. Y podría ser alguien del campamento cercano, lo cual estaba causando alertas, pero los inversionistas, los directivos de ese lugar estaban cegados ante la codicia, tratando de crear un negocio que podría causar más desgracias que el dinero que pudieran conseguir. O eso estaba aclarando Miss Sage mientras estaba reportando, pero no podían creerlo. Los directivos de la UIE estaban paralizados ante tal situación. No solamente eran las criaturas, ese monstruo, una bestia restringida en sus archivos. Había algo más. Estaban dando información, habían señales de nuevos avistamientos, nuevas criaturas, primates siniestros que parecían más inteligentes, pero a su vez malignos, como si tuvieran alguna clase de perversidad en sus miradas, ojos rojos que buscaban atacar. Era terrible. ¿Cómo podían resolver semejante problema? No sabían qué hacer. Además, había muestras de criaturas en el lago o sobrevolando el área. Ya habían pasado 4 semanas desde que empezó el plan de adiestramiento para nuevos cadetes de distintas organizaciones, todo bajo la supervisión de la UIE. Pero la situación estaba escalando de una manera que nadie podría esperar. El campamento estaba despertando a estas criaturas. Necesitaban mandar a alguien que diera fin a todos estos peligros. Por suerte, como si fuera una especie de señal, un agente especial estaba llegando por la puerta principal. Alguien que conocía esos horrores, que los había sufrido en carne propia. Su cuerpo estaba marcado con cicatrices que podrían helar la sangre de cualquiera. Parecía haber perdido un brazo, pero ahí lo tenía a un lado, y algo podría haberle destrozado la columna vertebral. Una cicatriz en forma de 100 pies en su espalda era muestra de ello. Sin embargo, en ese momento era su única y de hecho la mejor opción. El agente Allen, quien regresaba de un trabajo especial y reportaba. Había encontrado una nueva especie de alacrán o escorpión, era difícil de decirlo, no importaba. La criatura era terrible. Tampoco valía tanto cuando las vidas de muchos inocentes corrían peligro. Por eso el director no dudó en pedirle ayuda, y este hombre, al escuchar Pinestone, sonrió casi como si fuera una situación enfermiza, pero acudiría como si fuera una grandiosa aventura. Saludos, soy Mao85 y esta es una nueva entrega de La pesadilla de Pinestone. Sigo teniendo algunas dificultades técnicas, por lo mismo tengo que presentarlo en este formato rápido. Ojalá lo disfruten, estoy haciendo lo posible para darles un trabajo de calidad. Y si así les agrada, por favor, apoyen este canal. Suscríbanse, pónganle un like, síganme. Quiero compartir muchas historias de ciencia ficción, todas nuevas, originales,
de mi propia autoría. Pero bien, sin más que decir, me paso a despedir recordándoles que la próxima semana habrá una nueva entrega y sin más, solo puedo decir hasta la próxima.